Nos acompaña a esta hora Cintia Viteri, precandidata presidencial y actual asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Cintia, buenos días y bienvenida a nuestro programa. Bueno, pues un poco curiosos y con muchas ganas de saber qué fue lo que pasó en su viaje a Venezuela. Gracias, Janet, por la invitación. Buen día a todos los que nos están escuchando esta mañana por Teleamazonas. Bueno, lo que nos sucedió en Venezuela, el grupo de legisladores, concejal que fue, funcionarios, el camarógrafo, el fotógrafo, mi asistente, y el exalcalde de Machala, Carlos Falqués Batallas, un hombre además mayor, fue algo que no quisiéramos que nadie más, ningún ecuatoriano, lo viva. Janet, de repente fuimos rodeados por el servicio de inteligencia del gobierno venezolano. Este servicio de inteligencia, llamado también SEBIN, que ha sido el protagonista de enfrentamientos armados en Venezuela contra estudiantes, contra el pueblo venezolano, y donde han habido inclusive víctimas mortales que cayeron por haber salido en algunos momentos a protestar. Nos vimos rodeados en el último de los puntos de nuestra agenda, que era una visita a Lilian Tintori. Ella estaba dentro de la cárcel donde está su esposo de ramo verde. Nosotros esperábamos fuera, ese era el punto de encuentro, y de repente llegaron carros del servicio de inteligencia, pidieron nuestros documentos, luego de una larga investigación en sus vehículos regresaron y nos dijeron que 4 de las personas que estábamos ahí no podíamos permanecer en ese sitio y que nos iban a llevar deportadas al aeropuerto para regresar a nuestro país, lógicamente. Inmediatamente nos dijeron también que nos íbamos en los carros de ellos, carros que parecían particulares, autos particulares, y nos iban a llevar por separado, Yamet. Ese fue el instante en que yo regresé al vehículo en donde me encontraba y pude, con la ayuda de un venezolano, grabar uno de los videos que empezó a circular. ¿Cuál era mi objetivo? Que mi país y que el mundo supiera dónde estábamos, quién nos había tomado detenidos y a dónde dijeron que nos iban a conducir. Todos nos embarcamos como estrategia en el mismo vehículo para que no nos separen, casi uno encima del otro. Y nuestro chofer, antes de arrancar, cuando ya estábamos rodeados, cuando se supone que nos iban a escoltar hasta el aeropuerto, uno de los miembros de inteligencia bajó a nuestro chofer, se subió a conducir el vehículo y ahí perdimos el control de nuestro destino. No sabíamos a dónde realmente nos iban a llevar. En el trayecto, la persona que iba con nosotros, el venezolano abogado Luis Magallanes, que era parte de las personas que nos recibieron en Venezuela, le dijo al que manejaba: este no es el camino al aeropuerto. Y en efecto no era el camino al aeropuerto. Se desviaron a los patios del SEBIN. Le hicieron bajar al venezolano a decirle que él se quedaba aquí, con gritos le decían que él sabía lo que estaba haciendo. Nosotros nos bajamos con él, lo cubrimos todo el equipo ecuatoriano, y así se refleja en las tomas que están en internet, en las redes que publiqué, los pocos que podíamos hacer desde el carro. Y justamente, y gracias a Dios, afuera de las instalaciones llegó la comitiva que acompañaba a Lilian Tintori, también legisladores, y tomaban fotos y videos y gritaban que nos suelten. Nos volvimos a dar la vuelta, nos subimos todo el equipo al carro y él volvió a tomar el control del vehículo y nos condujo al aeropuerto. Pero el operativo, Janet, era inaudito. Motos, personal armado, patrulleros, un carro antimotines. Estábamos absolutamente rodeados como si fuéramos terroristas internacionales. Cintia, hay una comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela que dice que usted y su comitiva realizaron actividades proselitistas y desestabilizadoras en un país soberano, expresamente prohibidas por las normas migratorias venezolanas, e interviniendo flagrantemente en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela, que por eso, pues, aplicaron toda esta normativa correspondiente, dicen, ¿no? Pues así, al parecer, reaccionan y actúan las autoridades venezolanas. Pero, ¿qué opina usted de qué tipo de acciones desestabilizadoras estaría realizando usted? Janet, nosotros fuimos invitados por escrito, formalmente, por la Asamblea
Nacional, por los 2 vicepresidentes de la Asamblea Nacional. Todas nuestras reuniones fueron públicas. La prensa oficialista y la prensa libre acudían a nuestras reuniones. Nuestra agenda era pública y más aún, Janet, comunicamos a la Embajada de Venezuela con anterioridad nuestra visita a este país hermano. En esa visita, además de las reuniones que tuvimos con la Asamblea Nacional, nos reunimos con el gobernador Capriles, nos reunimos con la esposa de uno de los detenidos políticos, Mitzi de Ledesma. También pudimos hablar con su hija en las afueras de la casa donde guarda arresto domiciliario. Pudimos recorrer varios puntos, la ciudad de Caracas, y lo que te muestran las imágenes a través de internet es poco frente a la tragedia que están viviendo en Venezuela, Janet. Y no es una tragedia humanitaria basada simplemente en la carencia de alimentos y medicina, es la persecución, el terror y el miedo que están enfrentando los venezolanos en este momento. Sí, dígame. Sí, que definitivamente ya no se pueden esconder, es una realidad que se grita a los vientos y ya no se puede esconder. ¿Será que les molestó que usted hizo público su apoyo al proceso de revocatorio de el mandato revocatorio del presidente Nicolás Maduro? Janet, ese es un proceso que consta en la Constitución, que el mismo grupo bolivariano, revolucionario, como lo quieras llamar, del presidente Maduro, lo escribió en la carta política a través de la cual se maneja él y su gobierno. Es un proceso democrático, constitucional y legal, que tienen derecho los venezolanos y que han seguido los pasos que la misma ley y constitución le manda. Los que atropellaron o los que siguen atropellando el derecho de los venezolanos a manifestarse y en urnas a decidir su destino, en urnas, no por violencia, no por la fuerza, por la paz, democráticamente, es el gobierno venezolano. Por eso es todo este operativo. Cualquiera que ose decir o transmitirle al mundo la tragedia que viven los venezolanos y la falta de libertades que atraviesa este país, entonces es considerado un enemigo. Pero lo más peligroso aún, y para nuestro país, es que ojalá nunca lleguemos al extremo que llegamos nosotros como visitantes en Venezuela. Nuestro país, Ecuador, nuestro gobierno, a través de sus autoridades, no hicieron absolutamente nada por 9 ecuatorianos encerrados por horas, a mi criterio, secuestrados, porque cuando pierdes el control de tu vehículo, cuando se sube un extraño y te conduce sin rumbo a donde ellos quieren, estábamos secuestrados. Nuestro gobierno no hizo nada. Una de nuestras acompañantes, la concejal Susana González, le preguntó, le dijo a uno de los miembros del SEBIN durante las horas que permanecimos retenidos, que iba a comunicarse con el gobierno ecuatoriano para que sepa lo que nos estaba pasando. ¿Sabe qué le respondió? Su gobierno ya sabe todo. Su gobierno sabe dónde están, y era lógico, el silencio fue absoluto. Y eso definitivamente, pues también quisiera preguntarle sobre las reacciones del gobierno ecuatoriano y de la Asamblea Nacional. No sin antes mencionar que usted dice pues que ojalá en nuestro país esto nunca sucediera, pero ya sucedió con Manuela Pic. Recuerde que ella también estuvo participando de una marcha absolutamente democrática y fue retenida y expulsada del país, al igual que lo hicieron con usted. Así que, pues, bueno, justamente eso fue lo que dije el día de ayer, ¿no?, en la rueda de prensa. Sí, justamente eso fue lo que dije en la rueda de prensa. El caso de Manuela Pic era una muestra de que este gobierno iba a permanecer en silencio respecto de los derechos humanos violados en un país extraño a un grupo de ecuatorianos. Lo señalé ayer. ¿Qué podíamos esperar de este gobierno sino la complicidad y el silencio absoluto? Perdimos nuestra condición de ecuatorianos en un país extraño cuando estábamos siendo prácticamente acorralados, secuestrados, detenidos. Nos tomaban fotos acá de frente, de lado, nuestras huellas, nos interrogaban por separado, que si habíamos estado hablando con unos gringos, no sé a qué se referían. Y por horas permanecimos ahí. El operativo al avión, Janet, es otro capítulo. Hasta perros habían resguardándonos. Nunca nos dejaron de filmar. Por eso yo advierto al país entero, esto que nos sucedió a nosotros, que perdimos la condición de ecuatorianos, que la Asamblea Nacional en una actitud vergonzosa determina quiénes tienen derecho y quién no, que para los ecuatorianos
que estamos fuera y que no le hemos pedido permiso a la Asamblea, hemos perdido nuestra condición de ecuatorianos. Esto debe servir de ejemplo para que nuestra nación tome esto como un espejo, la crisis humanitaria de Venezuela, alimenticia, de persecución, de irrespeto a los derechos humanos, que se ha repetido, como bien dijo usted, Janet, aquí en Ecuador. Claro, ha ido tan lentamente, tan sistemáticamente, pero tan certeramente, que las personas, los ecuatorianos, empezamos a acostumbrarnos. Mire el último hecho con el capitán Edwin Ortega, por un comunicado que le mandó al presidente de la República. Prácticamente ordenó el día sábado que lo procesen. Y la jueza el día viernes mismo ya había dictado su resolución respecto de medidas cautelares. Ese estado de persecución que nosotros vemos prácticamente lejos en Venezuela, se está viviendo también aquí en el Ecuador. Por eso es la alerta. Dios escribe recto en caminos torcidos, Janet. Y lo que nos sucedió a nosotros solamente es una advertencia para el Ecuador y a la par también un llamado de atención a la comunidad internacional. Janet, basta de hacerlo políticamente correcto, de mirar a otro lado cuando hay hermanos, seres humanos, y me refiero a los venezolanos, viviendo una crisis humanitaria de miedo, de persecución, de hambre, de falta de medicinas, muy cerquita de nuestro país. Basta de ignorarlos, basta de, bajo el pretexto de no intervención, dejar que ellos corran una suerte terrible respecto de sus vidas. Sí. Lo que vi en Venezuela me impresionó tanto que regresé a mi país a decirle al mundo que no podemos seguir callando, y a nuestro país que nos miremos en ese espejo permanentemente. No debemos permitir llegar a esos extremos, al extremo del hambre, porque el de la persecución ya lo hemos probado en varios casos. Manuela Pic no es la última. ¿Cómo es posible, Janet, que nuestro gobierno ecuatoriano haga tanto por defender un extranjero como el señor Assange y abandone a 9 ecuatorianos en Venezuela acorralados por el servicio de inteligencia, la Guardia Nacional, militares, etc.? La Cancillería ha manifestado que está pidiendo información para poder investigar y averiguar qué fue lo que sucedió con usted y su comitiva, y la Asamblea Nacional sí se lavó las manos, ¿no? Dijo que usted está de permiso, usted está con una licencia y que no viajó en un viaje oficial a nombre de la Asamblea Nacional. Entonces pues prácticamente se lava las manos, ¿no?, de lo que ha sucedido allá. Pero yo me pregunto, Cintia, ¿qué habría pasado si asambleístas de Alianza País les habría pasado algo parecido en algún otro país? Que no se me ocurre cuál, porque en ninguno sucede algo así como lo que les sucedió en Venezuela, que los expulsen sin mayor razón y con semejante operativo aterrador como usted lo describe. ¿Qué habría pasado entonces ahí sí en la Asamblea Nacional y en nuestro país? Janet, aquí ya vemos ecuatorianos que tienen derecho y los que no tienen derecho. Todo aquel que opina diferente no tiene derecho, ningún derecho, aun cuando estos sean universales, intrínsecos a tu condición de ser humano, intrínsecos a tu condición de ciudadano ecuatoriano. Aquí dividen quién es un ecuatoriano cuya vida, cuyos derechos y cuya libertad se respeta, y cuya libertad de opinión se respeta, y cuáles no. Los que no estamos de acuerdo con ciertas acciones que atentan contra la ciudadanía, contra los ecuatorianos, perdemos nuestros derechos aquí en el Ecuador y en el extranjero. Esto es una muestra de la división que existe en nuestro país, del odio que existe en nuestro país, del cerco del socialismo del siglo XXI, que se ha ido tragando nación tras nación, pueblo tras pueblo, y que se protegen y se solapan los unos con los otros a costa del derecho y de la libertad de su propia gente, en este caso 9 ecuatorianos. Cintia, ¿usted pudo constatar en este viaje, no sé si tuvo tiempo o estaba dentro de su agenda, pudo constatar la situación de los ecuatorianos que viven allá en Venezuela? Tengo algunos datos bastante preocupantes.
Mira, las reuniones tenían una agenda pública. Fuimos a los puntos exactos y con las personas que queríamos reunirnos. No nos topamos y no conversamos con ningún ecuatoriano que viviera en Venezuela. Uno, porque no habíamos pactado un encuentro. Dos, porque me imagino que dentro del miedo y el terror que se vive en Venezuela, ellos prefirieron no acercarse. Nuestras reuniones fueron con miembros de la Mesa de la Unidad, como te digo, públicas, y con la prensa del oficialismo también. El último punto que pudimos hacer de nuestra agenda ya cumplirlo fue la visita en las afueras a la casa de uno de los detenidos políticos, Antonio Ledesma. ¿Y sabes por qué es todo esto, Janet? Porque el 1 de septiembre Venezuela, el pueblo venezolano se la juega por su libertad a costa de cualquier peligro que puedan correr, y que ya hemos sido testigos del mundo entero que en efecto corrieron y perdieron vidas los venezolanos. Pudimos ser testigos de la gente que está llegando de diferentes puntos de la nación para llegar a Caracas y hacer lo que ellos denominan la toma de Caracas, y cómo está cercada la ciudad para impedir que estos ciudadanos libres lleguen a la misma. Dios bendito los proteja. Desde Ecuador les deseamos que dentro del proceso de paz constitucional y legal les vaya bien. Les vaya bien, porque los pueblos son los autores de su destino. Los pueblos son los dueños de su destino. Sí. Cintia, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, contándonos toda esta odisea llena de irregularidades, de agresiones, de situaciones que realmente esperamos que la Cancillería logre investigar, averiguar, establecer, y siente su voz de protesta ante lo que le ha sucedido a usted y a estos otros 8 ecuatorianos que viajaron con usted. Pero yo también espero que nos den un informe de cómo están los ecuatorianos en Venezuela, porque como les digo, tengo datos bastante preocupantes que ustedes pronto van a conocer. Le agradezco y que tenga un buen día, Gracias Cintia. a ustedes por la invitación. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos.